Hice hace tiempo una canción para mi hermano que tiene un canal de YouTube. Se las dejo también dentro del video para que escuchen un poquito de mi autoría, no tanto de covers. Ya saben, por temas de YouTube y demás no podemos tocar muchísima música, pero pues bueno, la mía no tiene ninguna restricción, completamente libre para todos los que la quieran usar o no usar, criticar o no criticar, ahí está, y lo podremos añadir en el videillo. Amigos, nos encontramos el día de hoy con Surfman, que nos va a platicar acerca de la historia del surf. ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto, caballero. Pues bueno, les platico un poquillo acerca de la historia del surf. La historia del surf, como sabemos, bueno, nace en el área de California, en Los Ángeles, Estados Unidos. Esto a través de un fenómeno que se da después de la Segunda Guerra, donde todos los soldados que regresaban a casa, todas las personas que ya estaban teniendo una vida más normal, pues bueno, también empezaron a incursionar en diferentes cuestiones, ya sea música, empezaron también con esta onda de entrarle al motociclismo, etcétera, etcétera. Y bueno, como tal el género inicia con un personaje muy conocido llamado Dick Dale, que fue uno de los pioneros y es considerado el rey de la guitarra surf, o The King of the Surf Guitar. Y esto, bueno, pues tiene diferentes raíces, ¿no? Si nos ponemos solo un poco técnico, se utiliza una escala árabe para poder crear la música surf. Y bueno, Dick Dale nació en Boston, irónicamente, no es de California. Después de un tiempo se fue a vivir a California, pero él viene con una ascendencia libanesa. Entonces es interesante la mezcla polaco-libanés. Y desde chiquillo él decía que le encantaba la música, escuchaba a su tía, escuchaba a su tío, etcétera, etcétera, que tocaban el oud, que tocaban diferentes instrumentos regionales y folclóricos. Bueno, de ahí Dick Dale agarra el gusto por la música, también le gusta mucho el género country. De hecho, él en sus inicios empezó cantando y siempre quiso ser una estrella de country, pero pues bueno, no se dio. Al contrario, se dio otra oportunidad que él aprovechó bastante y que nos regaló también a nosotros un género musical para disfrutar y bailar en ese entonces muchísimo. Sus inicios, como comentamos, pues bueno, fue esta influencia de la música pues más folclórica, que después ya se fue adaptando un poco y creando lo que sería hoy en día el género surf. Él trabajó de la mano con Leo Fender, fue de hecho uno de los pioneros junto a Leo en crear diferentes sonidos para el público y para los géneros musicales que se iban a desarrollar posteriormente. En este caso, a él se le conoce como uno de los reyes del heavy metal. Y esto no tanto porque tocara ese género, sino porque él destruyó a lo largo de su carrera más de 50 amplificadores, ya que él siempre buscaba subir un peldaño más después del nivel 10 de volumen de un amplificador Fender. Entonces es curioso porque cuando trabajó con este Fender en sus inicios, tenemos que Dick Dale ya había volado algunos amplificadores pequeñillos como el que tenemos de este lado, de 10-15 watts. Ya los había volado porque siempre buscaba dar más sonido, él quería más poder, por decir así. Entonces Fender y Dick Dale estuvieron trabajando en conjunto para crear el primer amplificador con una bocina, un parlante de 15 pulgadas. Ese se llamó Showman, el inicio del Showman, un equipo que hoy en día es muy reconocido. Y posteriormente a esto, como él quería aún más poder, ¿cómo no? Porque Dick Dale siempre quería más volumen, pues dio inicio y se creó el Showman Dual o el Dual Showman,
que constataba con dos bocinas de 15 pulgadas, más o menos un poquito de ese estilo, que tiene dos bocinas de 15 pulgadas cada uno, y ese fue el Dual Showman. Junto con esos amplificadores y esa potencia que ya estaba teniendo, también Leo Fender se puso a hacer diferentes experimentos, y dentro de ello se creó el tanque de reverb o la unidad de reverb. No tengo ninguna por aquí para mostrárselas, tengo aún un aparato parecido que es de parte de una empresa que se llama Surfy Industries. Es también una unidad de reverb, pero es una unidad de reverb compacta, que consiste básicamente en un par de resortes que son los que crean este sonido característico del surf, como chapoteo, este sonido así húmedo como de las olas, decía Dick Dale cuando él se ponía a surfear, porque también tuvo una carrera de surfista como tal. Se ponía a surfear en el tubo y él escuchaba los sonidos, y eso fue lo que lo inspiró para crear este trémolo y esta técnica que desarrolló más adelante. Esto sucede alrededor de los 50, 60, donde Dick Dale es considerado como el primer rockstar en todo el mundo. De hecho, hay muchos dichos que algunos famosos decían que antes de Dick Dale no había rock. Y Dick Dale también vivió 81 años, hace 3 años aproximadamente casi. Él fallece, pero pues varios artistas, entre ellos a Brian May y todo esto, mandan sus condolencias, y de igual manera le agradecen por haber tenido esta participación dentro del rock. Surfman, señor Bikini es un clásico de muchas fiestas, reuniones. Entonces, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, acerca de la difusión nacional que tiene este género? Pues mira, la historia en cuanto a este género musical va un poquito más allá. Si bien Señor Bikini es una de las bandas nacionales más conocidas y reconocidas, al igual que los Acapulco, Fleetwood Mac, los Twin Tones, por nombrar algunos, ya que hay bastante movimiento en la escena de surf aquí en México, que se da también un boom a finales de los 90s, gracias a que Lost Acapulco incursiona en canales como Telehit, el Garage de Gina Monster, Luna Luau, MPM, La Quebradora, etcétera, etcétera, por parte de Lost Acapulco. Si nos seguimos con Señor Bikini, tiene muy buenas canciones. También hace muchos covers a canciones muy clásicas, dentro de ellas algunas de los Shadows y demás. Y es algo muy gracioso porque se da este boom a finales de los 90s, inicio de los 2000s, donde gracias a la película de Pulp Fiction y Quentin Tarantino vuelve a tener una importancia la música o el género de surf de manera comercial, porque nunca dejó de existir. Existió de una forma un poquito más underground, ya que este género no es tan comercial, debido a que carece de letras, es únicamente instrumental en su gran mayoría. Algunas bandas han puesto letras y han tratado de llegar un poquito más a otro tipo de mercados, y lo han conseguido en cierta forma. Pero si nos vamos a lo que es la música surf netamente, pues estamos hablando de que es un sonido donde no necesitas voces, donde toda la voz y todos los feelings los vas a obtener de las guitarras, de la batería, del bajo, en algunas ocasiones la trompeta o el órgano. Y bueno, Señor Bikini es una banda que ha tenido una larga trayectoria, ha influido bastante, tiene canciones como El Tubo, tiene canciones como Saca la Chela, tiene por ahí un covercillo de la cumbia de los luchadores. Es algo interesante y algo que sí se disfruta mucho en vivo. También anteriormente aquí en México se hacía un festival que se llamaba Surf y Arena en la explanada del Zócalo capitalino. La última vez se dio ahí, e incluso vinieron bandas internacionales. En este caso vino la banda de los Stray Jackets. El género surf en México es un tanto curioso, ya que si bien el surf es una música instrumental con estilos y con temática hawaiana, con camisas hawaianas,
tu collar de florecillas y todo este tipo, por lo mismo de que se da mucho una melodía un poquito más alegre, etcétera. Aquí en México se da un boom y se hace una mezcla interesante con la lucha libre, con películas de Blue Demon, del Santo, con películas donde se estilaba mucho la música lounge, la música un poquito más agogó, más del rock and roll. Sin embargo, aquí en México se adoptó el género surf y se hizo una modificación a tal grado que las bandas utilizaban máscaras de luchador, ¿no? Si bien también iban combinadas con camisas hawaianas, con la misma temática, se daba mucho que las bandas como Los Acapulco, Señor Bikini, me parece que también hay algunas otras más que no recuerdo ahorita, que también traen su máscara de luchador y es como su firma. Esa es como que la firma que tiene el surf aquí en México. Los Acapulco es Surf Garage, tiene una incursión un tanto diferente, porque bueno, a inicios lo que hacía Dick Dale y lo que él quería lograr era, o que logró, era hacer que una guitarra limpia sonara como si estuviera con un poquillo de overdrive, y esto se debía por el tamaño o el calibre de las cuerdas que utilizaba, y aparte de eso por la forma en la que tocaba Dick Dale. Pero Los Acapulco empezó a incursionar también con otro tipo de sonidos, poniéndole un poco de fuzz o de fuzz a las guitarras. El bajo también llega a tener un poco de fuzz. Fenómeno Fuzz es otra banda que también se conoce mucho aquí en México, que también incluye mucho el distorsionador o el efecto de fuzz en una de sus guitarras, ¿no? Mientras que la otra es limpia, o en el bajo quizás, o en alguna que otra canción hasta dos bajos en una misma canción, ¿no? Es una mezcla interesante que puede cambiar un poquito las cosas. Hay bandas que hasta tienen 3 guitarristas, un bajista, el baterista y hasta vocalista, pero varía mucho. El género surf se ha ido ampliando en la gama y en las mismas subramas que pueden existir. En este caso se ha hecho parte de la música western, también llega a tener ahí una ramificación interesante, o en lo que es el psycho gotha rockabilly, un estilo como de Ghastly Ones, que son sonidos más creepy, más tenebrosos, un trémolo más dedicado en algunas de sus canciones. Y también, pues bueno, tiene una temática más oscura, ¿no? Ya no tan alegre la melodía, ya no tan sabrosona, sino un poquito más oscura, más pues digámoslo como de alguna forma, un estilo tipo White Zombie, Rob Zombie, un poquito más de ese estilo, que también él participa en una de las canciones, incluso en un disco especial de Halloween, se llama Halloween Hood Nanny, y aparece este individuo cantando una canción, ¿no? Una canción de surf con una letra y obviamente con una temática interesante de terror. Tenemos cubierto básicamente lo que es el género en el continente americano. ¿Qué nos puedes contar acerca de, por ejemplo, Europa o Asia? Tengo entendido que en Japón son muy fanáticos de este género. Básicamente en Japón, bueno, sabemos que después de la Segunda Guerra empezaron a quedar un poquito rezagados en cuanto a algunas modas. En Japón en los 2000 todavía mucha gente se vestía como rockabilero, con grandes copetes, chamarras de cuero, pantalones de mezclilla, botas altas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, realmente Japón es uno de los países que más soporte dan a este tipo de género musical. Se puede decir que los cantautores de música de anime se vienen a América a hacer a seguir su carrera y no quedarse en el olvido, y muchos de los músicos internacionales se van o se han ido a Japón. Me refiero a los músicos de surf o de rock instrumental, rock and roll instrumental, se han ido a Japón a tener también o seguir en su carrera y seguir la misma línea de ser famosos. Por nombrar algunos de ellos, tenemos a The Ventures,
una banda de rock and roll instrumental que hacía covers prácticamente de todo, todos los temas musicales de series, de películas, etcétera, que existían en los 50, 60, 70, 80, etcétera, en Estados Unidos. Ellos tienen cover de alguna canción importante. Tú puedes pensar alguna y va a haber un cover de The Ventures, por ejemplo, de Nancy Sinatra, tienen cover de ella, de Elvis Presley tienen cover del mismo Dick Dale, tienen cover de canciones como Apache el grupo de Shadows. Entonces The Ventures prácticamente ha hecho cover casi a todo, o hizo. Ya hoy en día ya los integrantes, algunos ya no están con nosotros, en el caso de Nuki Edwards, etcétera. Otros pues bueno, ya están en una edad un poquito más avanzada. Y bueno, eso es por parte de acá de América incluyendo, ¿no? Pero si nos vamos del lado de Europa, tenemos a The Shadows, que es una de las bandas musicales que, si bien no se considera surf como tal, se considera un poquito más como rock and roll instrumental. Y sus inicios de los Shadows, ellos contaban con un cantante. Después de un tiempo y de algunos problemas entre los músicos, se dio como que esta separación y ellos siguieron su camino más del lado instrumental. La canción de Apache originalmente es de ellos, la canción de La Pipa de la Paz, la canción de Dance On, la canción de I'll See You in My Drums. Son canciones muy importantes que se reconocen mucho y que vienen del Reino Unido. Y es una situación interesante porque se da mucho otra vez una historia similar a la de Dick Dale con The Shadows. Hank Marvin, el guitarrista principal de The Shadows, era también un aficionado a la música country. Entonces tenemos otra persona aficionada a la música country que sí llegó a tener covers de ese estilo y tocando otro tipo de géneros también, ¿no? Es algo interesante ver cómo los ingleses, a pesar de no tener esas grandes campiñas o caballos por aquí y por allá en un ambiente con un sol o un atardecer increíble como podría verse en Montana o en Idaho, etcétera, pues a pesar de eso ellos también se lo imaginaban de esa forma. Y en este caso los Shadows, pues bueno, no fue la excepción. Siguieron ellos su carrera. Han participado o participaron, porque ya hoy en día también están retirados, con varios músicos interesantes e importantes, ¿no? Por nombrar alguno, Jean-Michel Jarre, un músico francés, y Hank Marvin tiene una colaboración con él precisamente en varias de sus canciones, Equinoccio, etcétera, etcétera. De ahí en fuera también podemos ver cómo los Shadows incursionan en otro tipo de géneros musicales, como el bossa nova, donde tienen también canciones, como en el tango argentino, también tienen una canción llamada Guitar Tango. Tienen diferentes géneros. El surf o la música instrumental pues no se dedica a un solo estilo, puede acoplarse a todos, porque prácticamente con la guitarra puedes hacer la voz del cantante pero en un instrumento, y eso es lo que le va a dar un toque interesante y una forma de ver la música también desde otra perspectiva, o una perspectiva completamente instrumental.